Pueden tomar asiento, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos un domingo más aquí, como pueblo, como iglesia, como familia que somos, hermanos y hermanas, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias también a nuestros amigos que nos están mirando a través de esta tecnología, a través del Facebook, y estamos contentos con ustedes y esperamos que este servicio, que este mensaje sea no solo de beneficio para la iglesia local, para la IBE, sino también para la iglesia universal, para todos esos hermanos y hermanas que todos los domingos nos están mirando. Así que Dios me los bendiga. Y estamos estudiando esta serie de estudios. Dios desea tener comunión contigo. Dios desea tener comunión con cada uno de nosotros, individualmente, como familias, como iglesia, como sociedad. Dios quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Dios quiere tener comunión contigo, mi amigo, mi amiga que nos estás visitando y que nos estás mirando. ¿Y sabes qué? Dios ha provisto un medio para que tú puedas tener comunión con Él. Y ese medio es nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, quien ofreció su vida en rescate, nos dice la palabra de Dios, por cada uno de nosotros. Esta tarde vamos a estar enfocándonos nuevamente en los versículos 24 al 29, Primera de Juan capítulo 2. Y la semana pasada comenzamos un mensaje, mantenerse en curso, mantenerse en la vida cristiana, permanecer, perseverar en la comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta tarde vamos a continuar con este mensaje y vamos a leer los versículos 24 al 29. La palabra del Señor dice así, Primera de Juan capítulo 2. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Somos naves con puerto seguro. Sabemos dónde vamos a ir después de esta vida, en el cielo, a gozar de la presencia de nuestro Padre Celestial. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece, dice, en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción, como el Espíritu mismo os enseña todas las cosas. Y es verdad, no mentira. Y no según ella os ha enseñado, dice, permaneced en Él. El versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mis hermanos, hemos dicho que un verdadero hijo de Dios significa su vida en la verdad, no en las emociones, no en los sentimientos, no en la superstición, peor aún en la mentira y el error. No es suficiente que el Hijo de Dios, que el verdadero creyente, viva en la luz. No es suficiente que tú y yo, mi hermano, vivamos en amor. Tú y yo somos llamados a vivir caminar en la verdad. Todo este pasaje que estamos estudiando, el capítulo 2, hemos dicho que es un estudio fundamental sobre la diferencia que hay entre la verdad y la mentira. Lo que es real y lo que es falso. Y el apóstol Juan, hemos dicho que él usa dos frases: el último tiempo, los últimos días y el anticristo.
Y Él va a usar estas dos frases porque Él quiere darnos, mis hermanos, ese sentido de urgencia, de entender y comprender que en estos últimos días que estamos viviendo es muy importante caminar en la verdad. Es muy importante que tú y yo podamos distinguir entre la verdad y la mentira. Estamos viviendo en los últimos tiempos, nos dice la palabra de Dios, y nosotros lo podemos ver. Estamos viviendo en días de crisis en la última hora, y como nos ha dicho el apóstol Juan, los anticristos han salido y están trabajando. Dijimos que los anticristos tienen su origen aquí nacen, en el seno de la iglesia. Hemos visto las artimañas que ellos usan, esta infiltración, usando estos caballos de Troya para luego obrar. Y dijimos que el obrar de ellos es precisamente perturbar, dividir, tratar de destruir, tratar de detener la obra de la iglesia de nuestro Dios a través de la mentira y el error, a través de la seducción. Dijimos también que parte de la obra de un pastor, de la labor de un pastor, es proteger, es cuidar la congregación, la iglesia. Dijimos que una marca de estos anticristos, de estos falsos maestros que se infiltran dentro del seno de la iglesia, es que ellos abandonan la comunión entre nosotros. Y dijimos que la abandonan porque no tienen nada en común con nosotros, que somos los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios. No tienen nada en común. La última vez que estuvimos aquí, la semana pasada, dijimos que para perseverar, para permanecer, para mantenernos en curso, tenemos que hacer de nuestros corazones un hogar permanente para la palabra de Dios. Dijimos que tenemos que permanecer en lo que hemos escuchado desde el principio. Y esta tarde, mis hermanos, vamos a estudiar, vamos a enfocarnos a un principio más que nos va a ayudar a perseverar, que nos va a ayudar a permanecer en comunión con nuestro Padre Celestial, con el Hijo, con el Espíritu, entre nosotros, mantenernos en curso. Y ese principio espiritual es el siguiente: tenemos que dejar que el Espíritu Santo de nuestro Dios nos enseñe. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo viviendo dentro de nosotros, Él nos enseña, Él nos guía, dice la palabra de Dios, a toda verdad, pero está en nosotros dejarnos guiar, dejarnos enseñar. Mira lo que dice el apóstol Juan en estos versículos 26 y 27. Os es escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción, en otras palabras, pero el Espíritu Santo que vosotros recibisteis de Él, de nuestro Señor Jesucristo, permanece en vosotros, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad y no mentira, no es el error. Según ella, dice, os ha enseñado permanecer en Él, permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, y aquí está nuevamente la advertencia. Algunos intentan seducirlos al error y a la mentira, está diciendo el apóstol Juan. Así que la pregunta que tengo para ustedes esta tarde es: ¿por qué el apóstol Juan escribe la carta a estos creyentes en Éfeso? ¿Cuál fue ese propósito? Cuando iniciamos nuestro estudio mencionamos varios propósitos, varias razones por qué el apóstol Juan escribió a estos hermanos. Pero aquí vemos que una de esas razones principales por qué es que escribió a estos hermanos en Éfeso, es porque habían falsos maestros que intentaban seducir, que intentaban engañar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
El apóstol Juan, mis hermanos, sabía que había error. Sabía que habían falsos maestros entre ellos y eso le preocupaba y le preocupó al punto que, como un buen pastor, como un buen líder, él toma su tiempo para enseñar, para cuidar, para denunciar y revelar a estos hombres, a estos falsos maestros, a estos anticristos, y de esta manera mantener a la congregación firme, unida en el mensaje de verdad de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Es probable, mis hermanos, que a estas alturas el apóstol Juan conocía quiénes eran estos hombres, estas mujeres. Es probable que él conocía a estas personas. Es probable que aún él conocía los nombres de estos individuos. Es probable que él conocía esas artimañas y estrategias que estaban usando para infiltrar y tratar de destruir la iglesia local. Estaba buscando en el diccionario la definición de esta palabra seducir y esto fue lo que encontré. Seducir significa persuadir a alguien, a otra persona, con promesas o engaños a que haga ciertas cosas. En otras palabras, cautivar a través de muchas maneras, a través de muchos métodos, con el objetivo de atraer la voluntad, someter a esta persona. La palabra seducir, mis hermanos, significa engañar para llevarnos por el mal camino, para llevarnos por el camino equivocado. Y como dijimos, cautivar. Es bien interesante que muchas veces estamos pensando en nuestras mentes que el anticristo, el falso maestro, va a venir de una manera grotesca a decir, mira, ¿sabes qué? Esto está pasando. Algo notorio. No. Siempre él va a venir, como la serpiente en el huerto, seduciendo, cautivando, con muchas estrategias, con muchos métodos, quizás con halagos, pero el fin, dice, quiere llevarte por el camino equivocado, por el mal camino. Mi hermano, un falso maestro es aquel que intenta alejarnos de la comunión de Jesucristo. Es aquel que intenta alejarnos de la gloriosa verdad de que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es Dios hecho carne y que vino a la tierra para morir por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Ese es el objetivo. El falso maestro engaña a las personas, es decir, enseña que el hombre puede conocer, llegar a Dios y ser aceptable por él a través de muchas otras maneras que no sea Jesucristo. El falso maestro enseña que hay otros caminos que llevan a Dios, otros enfoques, otros atajos, otras verdades. El falso maestro es el que seduce y extravía a las personas, engaña a la gente para que sigan el error, para que sigan la mentira. Una vez más, el apóstol Juan, mis hermanos, fácilmente podemos ver que él hace un contraste entre lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es real y lo que es falso. El objetivo de los falsos maestros es desviar a los creyentes de la verdad. Escúcheme bien, a fin de obtener poder y control sobre ellos, para reclutarlos para sus filas. Estas personas, como dice la frase, el dicho, te van a prometer el oro y el moro con tal de atraerte hacia ellos. Muchas veces, igual que nuestros primeros padres, pensando que estamos buscando libertad, caemos en sus manos, caemos en la esclavitud del error y de la mentira, porque solo en Jesucristo se encuentra la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La mentira y el error, por más bonita que se presente, te va a esclavizar, mi hermano.
La palabra griega, mi hermano, que traduce descarriar, desviar. Es bien interesante, la encontré. Y viene de una raíz que se traduce como planao, que significa vagar y divagar. Y que este planao, de esa raíz precisamente viene la palabra que nosotros usamos, planeta. Yo no sabía esto. Planeta, planao, divagar, vagar. Y lo que pasa es lo siguiente, que los griegos observaron a los planetas en el cielo, por supuesto. Estos griegos eran muy avanzados y veían que los planetas vagaban y divagaban por un lugar y por otro lado. Pero al mismo tiempo se dieron cuenta que las estrellas permanecían firmes, estables, en un solo lugar. O sea, ellos pudieron hacer este contraste entre un planeta que divagaba y una estrella que era fija y estable. Así que la pregunta que tengo para todos nosotros es la siguiente: ¿con quién comparas tu vida, mi hermano? ¿Con un planeta que divaga por las enseñanzas de estos falsos maestros? Estás por aquí, por allá, no sabes a dónde ir. ¿O comparas tu vida con las estrellas que permanecen fijas, estables en la palabra de nuestro Dios? ¿Eres un planeta o eres una estrella fundada que permanece en la palabra de nuestro Dios? Ahora quisiera que notemos lo siguiente. El tiempo, en el griego de esta palabra engañar o engañan, es una acción continua. Es decir, los falsos maestros, mis hermanos, enseñan continuamente doctrinas falsas. Nos ganaron a nosotros, los creyentes, a pesar que tenemos la verdad. Estamos ahí muchas veces, un poquito perezosos, tenemos vergüenza, tenemos muchas veces esa apatía de no compartir la verdad de nuestro Dios con las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Pero ellos no. Estos falsos maestros, mi hermano, estos anticristos, están continuamente enseñando el error. Siempre están enseñando una doctrina falsa y siempre tratando de seducir a las personas. Por lo tanto, escúcheme bien, mi hermano, la iglesia siempre debe estar en constante vigilancia. Debemos de estar siempre en guardia, en oración contra los falsos maestros y las falsas doctrinas, identificando a estas personas. Hay mucho en juego, mi hermano. Seremos engañados si damos lugar y escuchamos estas voces, a estas sirenas, con estas canciones que tratan de cautivar el corazón y la vida de muchos hermanos. Entonces, ¿cuál será el antídoto para esto? ¿Cómo podemos defendernos? Y es fácil ver, mi hermano, que el mejor antídoto para poder detener a estos falsos maestros es justamente rechazar con la verdad el error y la mentira. Tenemos que rechazar la mentira y el error con la verdad de nuestro Dios. Ahora la pregunta lógica que viene a esto es: ¿quién nos va a enseñar la verdad? Si la verdad nos va a proteger contra estos falsos maestros, la pregunta lógica es: ¿quién nos va a enseñar la verdad? Y el apóstol continúa diciendo, la unción, el Espíritu Santo que recibisteis de Él, de nuestro Señor, dice que permanece en vosotros. El Espíritu Santo es quien nos va a enseñar y quien les va a ayudar a permanecer, a continuar en la verdad, a perseverar y a mantenerse en curso. Es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y esto es consistente con lo que nuestro Señor Jesucristo
le habló a sus discípulos. Juan capítulo 16, versículo 13 al 14. Él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, no el espíritu de mentira, no el espíritu del error, Él los guiará, dice, a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que me glorificará, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo de nuestro Dios, el Espíritu de verdad, que nos va a enseñar, que nos va a guiar a toda verdad. Quisiera hacer un paréntesis. Cuando llegué a esta parte del mensaje, se me vino a la mente lo siguiente. Yo creo que una de las razones por qué nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 16, Él rogó al Padre para que nos enviara al Espíritu Santo de Dios a morar en nosotros, es precisamente porque Él sabía lo que se nos venía. Él sabía de estos hombres perturbadores. Él sabía de estos anticristos, de estos falsos maestros que intentarían esclavizar a los verdaderos creyentes, a los verdaderos hijos de Dios. Mis hermanos, el ministerio del Espíritu Santo de nuestro Dios en nuestras vidas es múltiple. Cuando nosotros leemos, estudiamos la palabra de Dios, podemos encontrar que el ministerio del Espíritu es múltiple. Y la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que el Espíritu Santo dice, intercede por nosotros. Que el Espíritu Santo dice, redarguye a nosotros los cristianos de pecado. Nos dice que el Espíritu Santo nos equipa y nos capacita a través de los dones espirituales. Que el Espíritu Santo dice, nos da esa gracia y fortaleza para obedecer, no solamente escuchar, sino obedecer la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos fortalece para ser esos testigos fieles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Dentro de estos ministerios del Espíritu Santo, yo creo que uno de los grandes ministerios que Él tiene para nosotros es precisamente iluminar nuestras mentes, ¿verdad? Iluminar nuestras mentes, iluminarlas para poder conocer la verdad de nuestro Dios, para poder distinguir entre la verdad y la mentira, lo que es real y lo que es falso. Mi hermano, y esto también es consistente con lo que nuestro hermano el apóstol Pablo nos enseñó en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 13. La palabra del Señor dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, dice, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman, para todos los que obedecen al Evangelio, para ti y para mí, mi hermano. Hay cosas grandes, profundas, que están reservadas para nosotros. Y luego dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, dice, ¿por quién? ¿Por los falsos maestros? ¿Por estos anticristos? ¿Por quién dice? Por el Espíritu Santo, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de nuestro Dios, los secretos profundos de nuestro Padre. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu de la mentira, ni del error, ni de estos falsos maestros, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría de hombres, de estos individuos que se jactan de este conocimiento superior, sino con los que nos enseña el Espíritu, acomodando, dice, lo espiritual a lo espiritual. Escúchame bien, mi hermano. No hay otro medio
No hay otro medio aparte del Espíritu Santo que nos ayude a conocer la verdad y los secretos de nuestro Dios. No hay otro medio. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice, rogaré al Padre. No los voy a dejar huérfanos. Les enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él los guiará y Él les enseñará todas las cosas. Amén. Ahora, mi hermano, esta unción que recibiste de Él, nos dice el apóstol Juan, no es propiedad privada de unos pocos. Hay muchos hermanos que se sienten muy espirituales y que los tratan de engañar diciendo que ellos tienen una revelación secreta ahí con el Espíritu. Eso no es verdad. El Espíritu Santo, nos dice el apóstol Juan, no es de propiedad privada de unos. No es propiedad privada de personas especiales como estos hombres, como estos falsos maestros, como estos gnósticos de aquellos días que se envanecían de su falso conocimiento. Por el contrario, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios es propiedad de todo verdadero hijo de Dios. Todo aquel que se apropió de ese sacrificio que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Todos los verdaderos creyentes tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Todos. Es la marca, es el sello. Es el Espíritu que dice que dentro de nosotros clama con voces y gemidos, Abba, Padre. Es el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, que nos guía a toda verdad. En otras palabras, todos los cristianos, todos los verdaderos creyentes, todo verdadero hijo de Dios tiene acceso a la verdad. No solo un grupo selecto de personas. Si queremos perseverar, mi hermano, si queremos permanecer en comunión, si queremos mantenernos en curso, tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe. ¿Verdad? Ahora, si notamos aquí en este versículo 27, hay algo que, bien interesante, hay algo que aparentemente no, hay una pequeña ahí contradicción y que muchas personas la interpretan de una manera errónea. Mira lo que dice el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis, dice, de Él permanece en vosotros. Y luego dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas que dicen, bueno, pastor, nosotros no necesitamos de maestros. Nosotros no necesitamos de pastores. Dice que aquí yo puedo, el Espíritu Santo a mí me va a enseñar. No necesitamos de pastores. ¿Acaso es que el Espíritu Santo nos va a enseñar la verdad de una manera mística? Como un éxtasis, como una experiencia privada, a tal punto que no necesitamos de maestros. Eso es lo que está muchas personas enseñando. Pero mi hermano, si esta fuera la respuesta, es fácil ver que esto no estaría en armonía con lo que la palabra de Dios nos enseña a lo largo del Nuevo Testamento. Y por razones de tiempo solamente vamos a ver unos cuantos versículos. Efesios capítulo 4, versículos 11, el apóstol Pablo nos dice, y Él mismo, dice, constituyó, nuestro Señor Jesucristo, dice que Él levantó, Él preparó, Él constituyó, Él puso a unos, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y luego dice a otros pastores y maestros. Y luego el apóstol Santiago, en capítulo 3, versículo 1 de su carta, nos dice, hermanos míos, no os hagáis, ¿qué dice? Maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. A lo largo de todo el Nuevo Testamento encontramos que la voluntad de nuestro Dios es precisamente levantar hombres
maestros, pastores, para poder enseñar y edificar su iglesia. Como vemos, mis hermanos, esto no quiere decir que los maestros no son necesarios. Esto no quiere decir que los pastores no son necesarios. Porque uno de los recursos para conocer la verdad es la enseñanza de maestros como el apóstol Juan aquí. Mi hermano, lo que Juan está diciendo aquí en este versículo es lo siguiente, que como verdaderos hijos de Dios, les está diciendo a estos hermanos en Éfeso, les dice, ustedes no necesitan que nadie les enseñe las doctrinas esenciales de la fe. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes no necesitan que nadie les enseñe lo que ustedes ya han escuchado desde el principio. Precisamente lo que estos falsos maestros y estos anticristos estaban negando y estaban distorsionando. Lo esencial de la fe. ¿Y cuál es lo esencial de la fe? Ya lo hemos revisado. Que Jesucristo es el Mesías. Que nuestro Señor Jesús es Dios, Dios hecho carne. Eso es lo que le está diciendo aquí a estos hermanos de Éfeso. Ellos ya tenían la verdad. Ellos ya tenían la unción y no necesitaban de nadie, ni mucho menos de estos hombres gnósticos de aquellos días que afirmaban tener un conocimiento especial, interno, solo para ellos. Ellos no necesitaban de estas personas para ser enseñados en lo esencial de la fe, de la verdad. Escúchame bien, mi hermano. Cada vez que lees, cada vez que estudias la Biblia, cada vez que lees, cada vez que estudies un folleto, un tratado de la palabra de Dios, cada vez que tú escuches la predicación, ya sea en persona o a través de la radio, a través de la televisión, a través del internet, de hombres que Dios ha preparado como pastores y maestros, escúcheme bien, es el Espíritu Santo en última instancia el que te ilumina. Es el Espíritu Santo en última instancia el que te va a enseñar y el que te va a guiar a toda verdad. Es el Espíritu Santo. La Biblia, este libro, el folleto, el tratado, la radio, la televisión, el internet, el pastor y maestro, solo son instrumentos que nuestro gran Dios utiliza. Pero es el Espíritu Santo quien toca nuestros corazones. Pero es el Espíritu Santo quien ilumina nuestra mente para darnos a conocer precisamente la verdad y los secretos de nuestro Dios. Es por eso que una de las oraciones y peticiones que yo hago a nuestro Padre Celestial cada vez que vengo a este lugar, antes, mientras preparo el mensaje, es lo siguiente. Padre bueno, permite que el Espíritu Santo esté desde estos momentos obrando en nuestros corazones, obrando en nuestras mentes de toda la congregación. Porque es la obra del Espíritu Santo de nuestro Dios, mi hermano, el que te va a hacer convencer, el que te va a enseñar la verdad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Mi hermano, el mensaje del apóstol Juan es muy simple, es muy simple. Él está diciendo que debido a que todo verdadero hijo de Dios ha recibido la unción, ha recibido el Espíritu Santo, él dice, todos, sin excepción, todos, tú y yo, poseemos los recursos necesarios para conocer la verdad. ¿Se dan cuenta? Si queremos perseverar, si queremos permanecer en comunión, si queremos mantenernos en curso, mi hermano, tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe. Tenemos que depender de la unción. Tenemos que depender
del Santo Espíritu. Mi hermano, ¿sabías tú que la unción que un rey en el Antiguo Testamento recibía, o un sacerdote, la unción era un símbolo de la gracia de nuestro Padre Celestial, derramada sobre esta persona, sobre este rey, sobre este sacerdote, para equiparlo para la tarea y el ministerio que Dios había preparado para esta persona. Y el pensamiento del apóstol Juan aquí, mi hermano, en este versículo es lo mismo. Él nos está diciendo que nosotros los creyentes del Nuevo Testamento hemos sido equipados con esta misma gracia de nuestro Padre Celestial para vivir en la verdad, para poder expresar esta verdad en nuestras vidas, no solamente tenerla como información, como un dato, por el Espíritu Santo de Dios que ha sido derramado en cada uno de nosotros. De la misma manera como el Espíritu Santo nos ayudó, mi hermano, a poder entender y responder al Evangelio. El Espíritu Santo de Dios es el que en estos momentos nos está iluminando para poder entender la verdad de nuestro Dios cada día de nuestras vidas. Por lo tanto, mi hermano, el antídoto para no desviarnos, el antídoto para no caer en las herejías de estos falsos maestros, de estos anticristos, es precisamente permanecer en la verdad que escuchamos desde el principio, dada por el testimonio de los apóstoles. ¿Y sabes por qué? Porque esta verdad fue confirmada en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que Él nos dio. Es en este contexto que debemos entender lo que el apóstol Juan está diciendo, mi hermano, cuando él dice, no necesitan que nadie les enseñe. Si él hubiera querido decir que no tenían necesidad de ser enseñados, difícilmente él hubiera escrito esta carta, ¿verdad? Porque él estaba enseñando, él era un maestro para esta congregación. Si recordamos el versículo 21 que ya hemos estudiado, él ya había hablado a estos hermanos y les estaba diciendo que ellos les estaba escribiendo porque ya conocían la verdad. Ya conocían que Jesucristo es Dios, Dios hecho carne. Pero al mismo tiempo les decía que aún necesitaban ser enseñados. Mi hermano, el Espíritu Santo es el Maestro divino dado a todos nosotros, a cada uno de los creyentes. No necesitamos de ninguno de estos falsos maestros para enseñarnos o iniciarnos a algún conocimiento nuevo, algún conocimiento secreto, algún conocimiento adicional a lo que hemos recibido desde el inicio. Y para terminar, voy a pedir que la iglesia incline sus rostros y vamos, mi hermano, mi hermana, a reflexionar en lo que hemos escuchado. Vamos a reflexionar en lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Vamos a reflexionar en la voz del Espíritu Santo de Dios, que en estos momentos yo estoy más que convencido que está hablando a tu corazón, está iluminando tu mente. Nunca nos olvidemos que el Espíritu Santo, mi hermano, es el autor del testimonio escrito de nuestro Dios, es el autor de la Biblia. Si tienes la palabra de Dios, la Biblia, en tu mano y el Espíritu de Dios en tu corazón, déjame decirte, mi hermano, que tienes todo lo que necesitas para entender la verdad, para poder crecer espiritualmente, para poder permanecer, para poder perseverar en comunión y mantenerte en curso. La Biblia en tu mano, el Espíritu Santo de Dios en tu corazón. La tarea central del Espíritu Santo, mi hermano, es hacer que el Señor Jesucristo
el Jesús de la Biblia sea una realidad en nuestras vidas y de esta manera permanecer en Él. Pero hay algo importante. Aparte de doctor, de médico, Dios me ha dado la oportunidad de también ser maestro. Y déjame decirte, mi hermano, que en este proceso de enseñanza y aprendizaje hay dos cosas muy importantes. Hay dos condiciones que tienen que darse para que haya éxito en este proceso. Por un lado tenemos al alumno y por otro lado tenemos al maestro. Del maestro se demanda que el maestro conozca, que tenga la experiencia y que tenga, por supuesto, la habilidad, los medios para enseñar. Del alumno se requiere que tenga un corazón dispuesto, no solamente a escuchar las clases y las lecciones, sino también un corazón sensible, un corazón abierto a la enseñanza y dispuesto a aceptar lo que se le ha enseñado. ¿Verdad? Sabemos que el maestro de nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios y que Él tiene todas las cualificaciones para ser el maestro de los maestros. Pero ¿qué hay de ti, el alumno? ¿Qué tipo de corazón, mi hermano, es tu corazón? ¿Es un corazón duro como la arcilla, resistente a la enseñanza? ¿O es un corazón blando como la carne, sensible, abierto a la enseñanza, abierto, sensible a la enseñanza del Espíritu Santo de nuestro Dios? ¿Cómo responderás, mi hermano, esta tarde? ¿Cómo responderás a este mensaje? Yo te invito esta tarde, estoy más que convencido que el Espíritu de Dios está obrando en tu corazón. ¿Por qué no quitas esa barrera que has puesto entre tu corazón y tu Dios? ¿Por qué no la quitas? ¿Por qué no dejas que el Espíritu Santo de nuestro Dios obre en tu vida? ¿Por qué no permites que esas enseñanzas que constantemente estás escuchando domingo tras domingo haga un lugar permanente en tu corazón y que desde ese lugar tú puedas tener ese gozo de experimentar la vida abundante de nuestro Dios y que puedas expresar el carácter de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no retiras esa barrera? ¿Por qué no lo haces? ¿No será esta la razón por qué tú nunca vienes al altar, mi hermano? ¿No será esa la razón? Estás poniendo una barrera ahí. Estás luchando, estás resistiendo, escuchas, pero solamente que ha quedado en tu mente, nada más, como un dato. Yo creo, mi hermano, que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis, ya no hay más tiempo. La iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que tomar ese rol por la cual Dios nos ha llamado a hacer un avivamiento en nuestras vidas, en nuestro hogar, en el lugar donde nosotros estamos trabajando y por qué no decirlo en nuestras comunidades, en esta sociedad. Es tiempo, mi hermano. ¿Por qué no quitas esa barrera que has puesto en tu corazón? Yo te invito, pasa adelante y dile: Señor, aquí estoy. Quiero escuchar, pero no solamente escuchar, quiero obedecer tu palabra,
Yo te invito, ¿por qué no pasas aquí adelante? Hay mucho espacio aquí, podemos separarnos 6 pies. ¿Por qué no quitas esa barrera? ¿Por qué no dejas que tu corazón sea un corazón blando, un corazón como mantequilla, un corazón abierto a la enseñanza del Espíritu? Pasa, mi hermano, pasa. Necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Pero la falla no es del Espíritu de Dios, porque Él es el maestro de los maestros. La falla está en nosotros, que escuchamos, pero no respondemos a esa enseñanza, porque nos hemos endurado, porque nos hemos endurecido. ¿Por qué no pasas, hermano? ¿Por qué no dejas que el Espíritu Santo de Dios te enseñe todas las verdades y todos los secretos? ¿No será esta la razón por qué vives frustrado, vives amargado, vives irritado? Escuchas el mensaje, pero no lo vives, no respondes. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder abrir tu palabra y dejar que tu palabra, Señor, dejar que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderla, a comprenderla. Señor, te pido por estos hermanos que han pasado aquí adelante. Tú conoces, Señor, su situación, tú conoces sus problemas. Y Padre Celestial, yo te pido que seas propicio a cada uno de ellos. Padre mío, ellos valientemente han pasado y están aquí porque ellos quieren ser enseñados por tu Santo Espíritu. No solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendícelos, cuídalos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.